Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un verdadero gusto acompañarles esta mañana. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la reelección, la representación proporcional, cómo se aplican estas fórmulas, sobre todo partiendo desde la visión del Congreso para poder entender un poco el esquema y después nos vamos hacia el tema de los ayuntamientos. Tendremos 2 días de charla, así que pues la invitación desde este momento para que cuando ustedes así lo consideren prudente, pues por favor pidan su participación, levantar la mano, etcétera, para que podamos ir en la medida de mis posibilidades, ir desahogando por las temáticas que ustedes consideren. Desde aquí también un afectuoso saludo a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral, encabezado por su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, al magistrado Felipe Lamata Pizaña y todo el equipo que hace posible que tengamos esta comunicación por internet. Pues bueno, pues me da mucho gusto saludar a quienes gentilmente ya abrieron sus cámaras. Claudia Ruiz, muy buenos días. Sergio Palma, Noel Carmona, José Alberto Blix, muy buenos días. Diana Vázquez, Shamir Mondragón, Irving, Eusebio, Lynn Reyes, Elienay, Elizabeth, y bueno, pues todos los demás que se van incorporando también a esta charla. Vamos a platicar hoy sobre el tema de la reelección, que es muy interesante, y posteriormente trataremos de empezar a abordar los límites de la representación proporcional dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para poder ir aterrizando algunos casos de legislaturas locales y el día de mañana ya tratar con mayor calma todo lo que tiene que ver con esta representación proporcional. Le pediríamos un favor, Noel, si se quedó prendido tu micrófono, si me haces favor de apagarlo. Gracias, muy gentil. Bueno, vamos a hablar entonces del tema de la reelección. Y yo quisiera primero que nada enmarcar un poco esta idea desde el ámbito de los derechos humanos y de la participación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para todos es sabido que a partir del caso Radilla Pacheco y la reforma del artículo 1 constitucional desde 2011, todas las autoridades, no solamente jueces y magistrados, tenemos que cambiarnos el chip de cómo veníamos aprendiendo el derecho, de cómo lo estábamos enseñando, cómo lo interpretábamos y cómo lo aplicábamos. Entonces, este es un cambio generacional. Esto es lo primero que tenemos que tener muy, muy claro, que no podemos, que tenemos que romper, digamos, con todas estas inercias que de manera natural veníamos cargando como el pípila, una lápida tremenda de más de 100, 200 años de enseñanza del derecho. Y hoy, pues, es un reto importante porque no todos tenemos estas ideas de cambio, tampoco todos nos interesa demasiado cómo debería de funcionar, pero lo cierto es que hacia allá, tarde que temprano, todos tenemos que voltear. Así que bajo esta idea de la justicia sustitutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sustitutiva de lo que dejan de hacer las justicias nacionales o las justicias locales, pues resulta que partimos, digamos, un poco de esta idea del sentido común, y diría Manuel Atienza, el sentido común refinado, en cuanto a cómo tenemos que comportarnos en sociedad. Entonces, hay cosas que, dependiendo del cristal con el que lo miramos o el filtro que lo advertimos, pues nuestra perspectiva del sentido común, del derecho que tendríamos sobre un determinado tema, cambia considerablemente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio, muy pequeño, para poder, digamos, dejar muy claro desde esta perspectiva, ¿no?, cómo impactaría en el derecho. ¿Sale? Entonces, le pediría de favor a José Alberto Blix, si tienes acceso a tu micrófono, y después a Diana Vázquez también, si son tan gentiles. ¿Sí? Gracias. Buenos días. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. No escucho nada.
A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, Sí, va que va. Ponle tu sonido. ujú, Sí, ¿escuchas bien, José Alberto? sí, Perfecto. Oye, José Alberto, imagínate que estás viviendo en una zona donde cae normalmente nieve en las noches y todas las mañanas para irte a trabajar requieres pues quitar la nieve para poder sacar tu vehículo pues de la cochera. Pero adicionalmente, digamos, desde la puerta de tu casa hacia la calle, digamos, no atraviesas la cochera, pasas directo un jardincito y ahí tienes tu vehículo. Así que lo que se te hace lógico es que también no solamente quites la nieve de la cochera para sacar el carro, sino quitar la nieve, digamos, para dejar del espacio, para dejar tu vehículo exactamente frente a la puerta y que tus familiares salgan de la casa y atraviesen el pasillo entre jardines y se suban al coche, ¿no? Bueno, pues sales a las 4:30 de la mañana, todo enchamarrado, con tu gorro, guantes, pala y todo lo que tú requieras para limpiar el coche. Logras hacer este ejercicio durante 2 horas y ya a las 6:30 de la mañana, que ya toda la familia empieza a activarse, te regresas a la casa para guardar tus implementos, echarte un bañito y en ese momento cuando te das cuenta que ya es hora como de sacar el vehículo y ponerlo ahí enfrente de la casa, te das cuenta que Diana, que es muy abusada, que es tu vecina, saca su carro y lo pone enfrente de tu casa. Justo, no te estorba la salida de tu vehículo, pero justo lo coloca enfrente, o sea, de tu puerta, donde tú acababas de limpiar y llevabas 2 horas trabajando. La pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto, estimado José Alberto? Y además Diana, pues, nuestra vecina, ya sabes, deja mal el bote de basura, siempre escándalos, la fiesta, ¿no? O sea, ya, ¿cómo te sientes con esta actitud de Diana, José Alberto? pues molesto, ¿no? Porque llevas horas y horas trabajando para evitar, o sea, para poder poner tu vehículo lo más cercano a tu casa y llega tu vecina y te quita el lugar. Correcto. Y la pregunta que nosotros te queremos hacer, si nos permites, ¿de dónde surge este sentido común, digamos, porque todos compartimos la misma idea que tú, pero ¿de dónde nace digamos, este sentimiento de que tienes derecho a ocupar un espacio público que tú trabajaste? ¿De dónde sale esta idea extraña? Es verdad, porque tu casa acaba hasta el límite, ¿no? La calle ya no te pertenece. Pero si tienes ese sentimiento de que lo que está frente a ti, pues puede ser parte de tu propiedad. Tú lo limpias, lo cuidas, pero realmente no es tuyo, es del Estado como tal. Sin embargo, el coraje nadie te lo quita, ¿verdad? No, El claro que coraje no. es real, el sentimiento es real, ¿no? Y lo que trasciende ese sentimiento, esa creencia de tener derecho a algo, no está establecida en ninguna ley, ni en ninguna norma, ¿no? Ni siquiera de las normas de los buenos vecinos, ni mucho menos. Sin embargo, hay algo, digamos, como medio rupestre, ¿no? Como medio básico del ser humano, que crees que tienes derecho lo que está enfrente de ti o lo que tú trabajas, ¿de acuerdo? Sin embargo, después entra una especie de reflexión de José Alberto, lo que le llamamos el sentido común refinado, porque entiende que este es un espacio público, entiende que no es su propiedad, pero que de todas maneras debería haber algo, un convenio entre todos los vecinos que respetaran eso que no sabe descifrar José Alberto, pero que lo siente y que es palpable y que estaba a punto de irse a ponchar las llantas del carro de Diana, ¿no? Pero digamos, un instinto kantiano le dijo, no, o sea, no lo puedes hacer, ¿no? Digamos, esa parte que te dice que no puedes cometer
una conducta irregular porque va más allá de tu moral, de tu ética, de tus costumbres, no sabes por qué, pero eso no lo puedes hacer. Y más allá de las cámaras y todo lo que pueda decir que al rato te van a señalar como el ponchador de llantas, bueno, pues lo cierto es que te detienes, ¿no? Gracias, José Alberto, por compartir este sentimiento. Espero que me haya generado gastritis esta mañana. Pero ahora le preguntamos a Diana. Diana, más o menos es un poco esta idea, pero resulta que tú vas a la Ciudad de México, tienes una entrevista de trabajo urgente, no hay lugar donde estacionarte, ¿de acuerdo? Y empieza medio a llover, además, y tú pues tienes que ir de pipa y guante a tu entrevista, una entrevista que llevas buscando meses. El único lugar donde te puedes estacionar es exactamente enfrente de esas oficinas, pero, oh sorpresa, está repleto de cubetas y de sillas. Y las personas que se encuentran ahí te dicen que no puedes quitar la cubeta a menos que pagues 250 pesos y que te dan derecho a que te estaciones en la vía pública, pues durante todo el día si quieres. Y aparte, si gustas, podrían lavar tu carro por una módica lana de 100 pesos, o si no aceptas, pues igual y te lo rayan, ¿no? Porque pues, ya sabes cómo es aquí el tema. Tú ya estás moviendo las sillas porque sabes que tienes prisa. ¿Cómo te sientes al respecto, Diana? Con desesperación, Con porque me urge desesperación. llegar. Claro, pero además te molesta que estas personas estén, ¿no? Sí, claro, como usted lo mencionaba hace un momento, pues es un espacio público en el cual pues no le pertenece a nadie más que al Estado, ¿no? Entonces, pues sí, cierta molestia y demás, pero conociéndome en lo particular, pues le diría, ay, le pago, ¿no? Pero o sea, sabes que no es correcto. Sí, yo sé que no, pero pues... Sabes que no es correcto y que además no llevas claro. ese dinero. No llevas dinero para poder pagar todo esto, ¿no? Bueno, sí. Pero lo que sientes finalmente, la decisión que tomes es real, ¿no? Claro, tu sentimiento es real, tu molestia es real. Y esta persona toma el mismo argumento de José Alberto y te dice, es que está enfrente de mi casa este espacio y llevo trabajando desde las 5 de la mañana para que tú llegues a la 1, estimada Diana Velázquez, ¿no? Y encuentres lugar enfrente de donde tú quieres, ¿no? Entonces, veamos cómo este mismo ejemplo, desde dos ópticas distintas, nos provocan reflexiones, pero acerca también de los sentimientos que tenemos, las sensaciones, las creencias que tenemos sobre el derecho de uno y de otro punto de vista, ¿no? Entonces, Diana establece su punto de vista en el sentido de que es un espacio público y como es espacio público no importa que nadie lo trabaje, ella podría tener acceso al mismo. Sin embargo, estoy casi seguro que no habría espacios ahí, ¿no? Donde llegar a estacionarse. Pero lo mismo siente José Alberto, en el sentido de que un poco el espacio es de quien lo trabaja, de quien lo cuida, ¿no? ¿De dónde surgen estas ideas que pueden transformar realidades? Y esta transformación de realidad puede ser que le haya pinchado las llantas al coche de Diana, o Diana le haya aventado el carro al otro cuate y medio lo atropella, o tiene que sacar dinero, en fin. Todas estas sensaciones, creencias de los derechos, trascienden al mundo fáctico, real. O sea, la gastritis es real, nadie te la quita, es de verdad. Bueno, pues ahora imaginemos que en esta comunidad, pequeñísima comunidad que armamos entre José Alberto y Diana, resulta que José Alberto es representante del gobierno de Argentina, Diana de México, Claudia de Guatemala, Shamir de Honduras, y todos los que estamos aquí tenemos la representatividad de nuestros gobiernos latinoamericanos en los que nos sentamos a platicar estos conceptos de derechos, de creencias de derechos, que no están sujetos a ninguna norma internacional. Todas nuestras regulaciones son de nuestro fuero interno. Entonces está la propuesta de José Alberto de decir, pues es que yo creo que tengo el derecho por estas razones y establecerá las suyas. Diana dirá, es que no tienes derecho, el derecho lo tenemos entre todos por estas razones.
Bueno, como lo que podemos advertir es, para empezar, qué complicado sería no solamente sentarnos en lo individual a tratar de asumir acuerdos de sana convivencia vecinal, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué? Del sentido común, no del rupestre, de un sentido común más refinado, donde tú no necesitas normas jurídicas para saber que tienes que desenvolverte de esa manera en una comunidad. Ya una vez que te pones de acuerdo en estos puntos, empiezas a establecer los reglamentos. ¿Estamos? Bueno, pues lo mismo le pasa a los gobiernos de los distintos países, por lo menos en esta parte del hemisferio. Ponerse de acuerdo sobre ese sentido común refinado de lo que le corresponde a cada país y de lo que debería de ser protección e interés general del resto de los países, pues yo creo que no ha de ser nada sencillo. Sin embargo, estas ideas de ponerse de acuerdo surgen evidentemente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se reconoce que existe un derecho humano, un derecho internacional, y que este derecho internacional debe de tener sentido común refinado de comportamiento incluso entre la guerra, los países que llevan a la guerra, o la protección, por ejemplo, que se debe de tener hacia las personas, hacia los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, cómo atender los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, y lo más importante, pues, es que los países tengan que ponerse de acuerdo, tengan que ponerse de acuerdo para poder determinar justamente cuáles son estos elementos mínimos de sana convivencia y a partir de ahí ya poder establecer el conjunto de normas o de reglas que van a tratar de regularlos. De esta manera, estos acuerdos, ¿no? Finalmente no pueden estarse tomando cada 8 días. Así que delegan la responsabilidad a alguien para que lleve a cabo esta interpretación. Claudia Ruiz, ¿a quién sería ese ente? Maestro, le voy a ser honesta. No le puse atención a lo último, perdóneme. Oigan, pero no fue lo último, fue hace como 10 minutos, pues por eso estoy preguntándole. Es broma, Claudia, nada más es que... Lo del sentido común, el ejemplo, y tiene la culpa Cotorlix, porque está conmigo, trabaja conmigo. Ya sé, dígale que ahora, a ver, ahora que le pase la respuesta, a ver, qué pena. Pues es que fue el que me distrajo. Pero sí, perfecto. No sé, no, es cotorreo, es broma nada más. Nada más, sirva este pequeño espacio para comentarles, digo, yo entiendo perfectamente, todos estamos en la actividad laboral. Si alguien tuviera algo que resolver de manera inmediata, por favor, siéntanse con plena confianza de atenderlo y luego se reincorporan a las actividades, ¿va? Bueno, pues fíjate, Clau, lo que estábamos diciendo que en esta dificultad de ponernos de acuerdo como vecinos, pues más complejo ha de ser cuando los países vecinos se tratan de poner de acuerdo entre, digamos, estas reglas mínimas que dice José Alberto, o que nos deja entrever José Alberto, que debería de existir entre los buenos vecinos y tener una sana convivencia. Pero como no nos podemos reunir a cada rato, ni los vecinos, ni los países, tienen que nombrar a alguien, delegarle en alguien justamente la facultad, y nosotros, países, asumimos como propio los acuerdos que tomen. Y esa es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, bueno, aceptamos que sea Noel Carmona, junto con Irving Tafoya y Claudia Ruiz, los que entre ellos tres se pongan de acuerdo y entre ellos determinen los alcances e interpretaciones a este conjunto de reglas que José Alberto, su servidor y su compañera nos sentamos a redactar de sana convivencia y aceptamos pasar por ellos, pero además aceptamos que este grupo de 3 personas se encargue de la interpretación porque pues, estamos muy ocupados. José Alberto y yo estamos muy ocupados, ya ni se diga, anda viendo ahí lo de sus temas. Entonces, bueno,
Por lo tanto, esto significa que las interpretaciones que realiza la Corte a la Convención Americana de entrada son aceptadas como vinculantes, obligatorias por parte de los Estados miembros de la OEA. Esto entonces nos lleva ya a eliminar de tajo esta idea que algunos, incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en alguna época, o exministros y algunos abogados, piensan que hay una especie de soft law, una especie de buenas intenciones con las resoluciones de la Corte. Esto es, que no son vinculantes para el Estado mexicano, a no ser que México haya estado sentado en el banquillo de los acusados y que se le imponga una determinada sanción, efectos de una sentencia, ¿no? Que se le considere culpable. Todos los mecanismos mediante los cuales la Corte interviene, ya sea en los casos contenciosos, las opiniones consultivas, la revisión al cumplimiento de sentencias, las medidas cautelares, todos ellos, digamos, todas las actuaciones que son de competencia de la Corte Interamericana, si llevan a cabo la interpretación de un precepto de la Convención, pues entonces es como si todos nosotros estuviéramos sentados aprobando, digamos, por delegación indirecta, si estuviéramos aprobando justamente el contenido, el núcleo, los alcances, los límites, etcétera, etcétera, del contenido de estos derechos humanos. Entonces, de entrada, todo esto es vinculante, ¿correcto? Ya entendiendo esta idea de la obligatoriedad que existe, vamos a entrar de lleno a una opinión consultiva que le formula el gobierno de Colombia a la Corte Interamericana para preguntarle varios temas acerca de la reelección. Y entonces me parece que, si bien es cierto que nuestra Constitución y nuestras leyes electorales nos establecen la posibilidad de este derecho, digamos, de quien ya está ejerciendo un cargo para volver a repetir en el mismo, bueno, pues ahora, como sabemos que en este bloque de constitucionalidad, digamos, de estas fuentes del derecho, pues tanto Constitución, Convención como tratados internacionales, pues realmente son fuente esencial de nuestro derecho, ¿no? Fuente suprema de nuestro derecho. Así que bueno, más allá de lo que establece nuestra Constitución, yo la invitación que les hago es a tener una mirada desde la Convención Americana para más o menos irnos dando cuenta cómo se mira en esta parte del hemisferio el tema de la reelección, ¿de acuerdo? Porque finalmente, pues es algo que nos debe de importar a todos los integrantes de esta organización y sobre todo porque dijimos que había temas muy particulares, por ejemplo, como el interés de Diana de atender un compromiso, pero es un tema particular, o por ejemplo el de José Alberto de tener limpia esa zona de su casa por un tema particular. Sin embargo, hay intereses generales como que son del dominio público, que son públicos, ¿no? Como esta parte que decía, bueno, pues sí entiendo que no es mi propiedad, siento que es como extensión, pero no es mi propiedad, ¿no? Bueno, pues podemos sentir cosas también como estados que son de nuestra propiedad, pero que en esta reflexión del sentido común refinado nos damos cuenta que no son totalmente de nuestra propiedad, ¿no? Y algo que la Corte determinó que no es de la propiedad, porque además los estados renunciaron, es como si José Alberto y yo hubiéramos firmado este tratado del buen vecino y que dijera, pues a ver, mira, lo que está enfrente de tu casa, si yo no encuentro, pues ahí me voy a estacionar, pero sabes que va a ser momentáneo, ¿sabes? En lo que bajo un mueble, en lo que algo, pero no es para quedarme ahí. Y José Alberto puede entenderlo desde ese punto de vista, o sea, es algo breve, en 10, 15 minutos, le toco el claxon, va y se mueve, ¿no? Bueno, pues así hay, digamos, como en este entendimiento internacional, hay cosas que sí uno acepta que son interés propio, como que tenga libre su cochera y ese de ninguna manera le puedo estorbar. Queda clarísimo, pero hay otras cosas que nos impactan un poco a todos. Y aunque José Alberto dijera, es mi interés, pues le diré yo, también es el mío. Y también es el de Clau y de Lenay
y la verdad es que termina siendo como una especie de patrimonio cultural, ¿no? Vas a cuidar el jardín entre todos. Bueno, pues está bien, es el parquecito, aunque está frente a casa José Alberto, no importa, pero yo estoy a 2 calles, pero es un interés general. Bueno, esto que les quiero decir es que en una reunión que hubo en Santiago de Chile, los países, igual como estamos ahorita reunidos, empezaron a discutir sus temas, y un tema que discutieron es, digamos, esta parte de interés general que representa la democracia representativa. Dijeron, vale, a ver cómo está eso. Dijeron, sí, a ver, cada quien tiene sus propias reglas del proceso electoral. Cada quien establece su propio sistema específico de cómo funciona su gobierno. Por ejemplo, si yo no quiero tener 500 diputados, quiero tener 1000, pues es tu bronca. Oye, yo no quiero tener candidaturas independientes, es tu bronca, compadre. ¿Sabes? O sea, hay cosas muy particulares que siguen siendo tuyas y yo no me puedo, ni los demás les importa. Pero hablar de la democracia representativa es un derecho común de todos los países, de todos los vecinos. Por lo tanto, ojo, si tú violentas las normas más básicas o los elementos fuera, digamos, de esta pequeña casa, pequeña construcción, no puedes alegar que es tu interés personal, tu interés legítimo, que solo le corresponde a tu país, a tus autoridades, determinar lo que quieras. No, papito. Aquí se asume que el sistema de democracia representativa es un interés común en los países de Latinoamérica. O sea, que si yo fallo en esto, yo México, Colombia me puede denunciar, ¿sabes? Y va a decir, oye, ¿y tú Colombia qué? No, pues claro, porque me importa que se respete la democracia representativa, porque es como especie de patrimonio de toda esta parte del hemisferio, del mundo, del planeta. Y dije, híjole, pues ¿y ahora para qué vine a esta invitación? Chalo, dice, ni modo, pues ahora tienes que caerte, abrir cartera y soltar lana, como esas invitaciones que dices, pues ya ni modo, ya estoy acá, pues ahí voy. Pues lo mismo, México suscribe este Tratado de Santiago, donde acepta que el tema de la democracia representativa no es de particular protección para la nación mexicana, sino que este es un contexto mucho más amplio de una forma como se debe de gobernar en la América Latina, y que los países del club, ¿no? Los países miembros de la OEA, así lo aceptaron. Entonces, fíjense bien que desde el artículo 23 de la Convención Americana, que se establece los derechos político-electorales de los ciudadanos de estos países, ¿no? De cuáles son estos elementos mínimos que deberían de existir en una construcción para que digas, esto es una casa, ¿no? Esto es una casa digna, que tenga que tener un piso firme, un techo de cemento, ventanas, 3 habitaciones, un baño adentro de la casa, no afuera de la casa, que tenga paredes separadas con los vecinos, un pequeño jardincito, posibilidad de construir, ya saben todo esto, ¿no? ¿Qué les platico? Seguramente lo han visto. Bueno, esos son los elementos básicos, mínimos, para poder decir esta es la casa de la democracia. Si quitas uno, por ejemplo, si le quitas el techo de cemento y le pones uno de palmas, pues no es una casa digna. Si le quitas el piso firme y le dejas pura arena, no es una casa digna, ¿ok? Bueno, pues lo mismo, si quitas uno de estos elementos, no estás hablando de que existe una casa de la democracia representativa, como cuál, pues por ejemplo, los elementos del voto, por decir algo, ¿no? Que el voto es intransferible, que el voto debe ser libre, secreto, directo, ya saben, ¿no? Si no hay uno de estos elementos, pues quítale una ventana, quítale una pared a la casa, no existe casa. Si, por ejemplo, le quitas otro elemento que dice debes de tener un órgano autónomo, independiente y profesional en el desempeño que organice las elecciones,
Si se lo quitas, pues le estás quitando el piso y el techo. Y entonces no es una casa digna, no es una casa de la democracia. Y así vamos viendo cuáles son estos elementos básicos que los países se ponen de acuerdo para decir esto es lo mínimo, ¿eh? Pero yo estoy casi seguro que Irving no quisiera vivir en una casa así como la estoy platicando. Irving me diría, oye Rubén, no seas gacho, ponle piso de cerámica, ¿no? O ponle alfombrita, ponle unas cortinas, o no sé, ¿no? Que haya más ventilación, que tenga un tinaco, ¿no? Bueno, y entonces Irving lo que está haciendo es subir la rayita. Lo que para México o para Argentina o para Chile implica el piso mínimo, le puedes subir la rayita, le puedes seguir creciendo y determinar que eso es lo mínimo para nosotros. Lo mínimo para todos estos países, ahí está en la convención, en el artículo 23. Sin embargo, México puede ir desarrollando porque quiere cosas más. Y necesita, por ejemplo, que sus boletas tengan candados de protección, su papelería, por ejemplo. Bueno, eso es lo mínimo que requeriría. Y así podemos ir viendo cuál es el estándar mínimo que México ha establecido respecto de la democracia representativa, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con el estándar internacional de la democracia representativa? Bueno, ahora bien, para que nos podamos ir a vivir a esa casa, Irving me dice, oye, Rubén, yo me imagino que ya está todo listo, ¿no? Si te voy a comprar tu casa, ya saqué mi crédito Fobiste o del ISSSTE, me pregunta, ¿ya hay drenaje? Y yo, Irving, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo me preguntas eso? Pues fíjate que no. No, pero ya están en eso, ya están todas las casas, ya no nos falta meterle el drenaje, órale. Y las luminarias, no, bueno, eso viene después, ¿no? Oye, y hay un sistema de transporte cercano, va a haber. Apenas están construyendo las calles, ¿no? Entonces, Irving me va a decir, Rubén, me apena mucho, pero yo no quiero vivir en ese lugar, a no ser que haya ya un desarrollo urbanístico, como muchas veces pasa en España, y hasta que no esté todo resuelto, la urbanización no empieza la edificación. Pero aquí a veces tenemos otras ideas de cómo debe de construirse las casas y todo esto, ¿no? Bueno, pues resulta que si Irving se va a vivir a este lugar, finalmente lo convenzo, pero no tiene drenaje, no hay luminarias, no hay seguridad. Cuando Irving trate de presumir que vive en una casa digna, pues si le empezamos a preguntar, pues, pero le falta esto y le falta el otro, pues la verdad es que consideramos que cualquier pequeño factor externo podría destruir su casa, como por ejemplo lluvias. Viene una temporada de lluvias, se le va a ir todo al pobre Irving. Un temblor, la inseguridad, los vientos, cualquier mínimo, digamos, mínima influencia externa estaría prácticamente poniendo en un altísimo riesgo la casa de Irving y su seguridad. Pues lo mismo cuando la democracia, la casa de la democracia, debe de tener un conjunto de condiciones externas que permitan justamente entender que sí vives ahí, en una casa digna, ¿no? Que sí hay un drenaje y en lugar del drenaje lo cambiamos por transparencia del gobierno. Oye, las luminarias los cambiamos por sistema anticorrupción. Oye, y que los parques son seguros. Bueno, eso lo cambiamos por otro concepto que se llama periodismo crítico, libertad de expresión. Y entonces empezamos a ver que los países se pusieron de acuerdo para determinar cuáles eran las condiciones externas que deberían, digamos, envolver, rodear a la casa de la democracia representativa. Con lo cual, si quitamos una de estas condiciones externas, con cualquier mínima influencia externa, nuestra casa de la democracia y nuestra seguridad podría colapsar. Si no ha colapsado, compadre, qué suerte has tenido, pero en cualquier momento eso se cae. Y entonces,
también los gobiernos soberanos decidieron cuáles eran esas condiciones externas de la democracia representativa. Con lo cual, por ejemplo, si no hay periodismo crítico en México, Colombia podría denunciarnos, ¿sabes? No solamente nosotros, porque esto de la democracia representativa, ya dijimos que no solamente es de consumo local, esto impacta a todo el conjunto de los miembros del club. Y los miembros del club, bueno, pues es como cuando las vacaciones, ¿no? Dices, yo no me meto a esa alberca, a esa piscina, porque hay bebés y no les pusieron pañal a esos niños. Esto les va a impactar a todos los que quieren meterse a la piscina, segurito, ¿no? Bueno, pues lo mismo les dicen en los países integrantes de este club. Eso que le está pasando al bebé de tal país, pues nos va a impactar a todos, ¿no? Y entonces lo que todos necesitamos es generar las condiciones de protección tanto para ellos como para nosotros a partir de las propuestas que hace la Corte. Es correcto, de la importancia de los observadores electorales internacionales, ¿no? Muy bien, hasta acá queda claro, digamos, esta primera idea de lo que en realidad debemos de entender sobre el sentido común refinado para poder establecer cuáles son, digamos, los acuerdos mínimos que deberíamos de tener entre vecinos, pero además entre vecinos internacionales, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues tenemos que ir respetando y cumpliendo a lo que nos hemos comprometido, ¿no? Y alguien podrá decir, Dante podría decir, oye Rubén, pero fíjate que yo soy reciente, yo no estuve en los acuerdos previos. Pues no importa, ya se tomaron y vienes en representación del departamento 28B, compadre, digo, tienes que pasar por lo que tus antecesores dijeron, porque eres un Estado soberano y en términos de la normatividad de tu departamento B, pues si el tratado internacional lo suscribe tu país y lo ratifica el Senado y bla, 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 pues es ley fundamental de tu país. Así que, Dante, sorry, ni modo, chele pa'lante. Bueno, ya una vez entonces que empezamos a considerar cuál es este sentido común y digamos, estas primeras reflexiones surgen a partir evidentemente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en el sentido común mucho más refinado que debería existir en una guerra? ¿Cómo debo de tratar a los periodistas, a los de la Cruz Roja, a los niños? Debo, por ejemplo, la semana pasada, o en Libia, me parece, algo así, si no mal recuerdo, hubo un cese al fuego durante 24 horas para poder crear un corredor humanitario y que la gente pudiera salir, los civiles. Bueno, esto es un tema de un sentido común muy, muy refinado, ¿no? Donde los sujetos involucrados también en una guerra deberían de respetar estos temas. ¿Cómo tratar a los criminales de guerra? ¿Cómo tratar, por ejemplo, a unos soldados que masacran, que violan a la comunidad? O el bombardeo, por ejemplo, a zonas civiles. Todo ese sentido común muy, muy refinado, muy diplomático, los haría finalmente llegar a estos acuerdos, tratados internacionales de desarmes, de ojivas militares, ¿no? O nucleares, de cuando sí, cuando no, y en fin, por eso tenemos tantos tratados internacionales. Bueno, pues para el caso de la democracia representativa, tenemos dos protocolos adicionales a la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y el Protocolo de Santiago, que es donde, digamos, se hace una concesión graciosa, es decir, ok, esto ya no es propiedad de los mexicanos. Chichén Itzá ya no es propiedad de los mexicanos. Es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Ok? La democracia representativa mexicana ya no es solo patrimonio de los mexicanos, es patrimonio de todos los países miembros de la OEA. Por lo tanto, donde haya la afectación a uno, hay la afectación a todos. ¿Estamos claros en este punto? Perfecto. Entonces, si ustedes revisan el artículo 23 de la Convención, evidentemente no les va a hablar de la democracia representativa.
Este artículo 23 fue reinterpretado a la luz de estos dos protocolos adicionales de San Salvador y de Santiago. Con lo cual, entonces lo que dice la Corte subyace, lo que está de fondo de los derechos políticos de las personas de esta parte del hemisferio es la democracia representativa y establece cuáles son los elementos básicos de construcción de una casa que se identifica con la democracia representativa y los elementos auxiliares, adicionales o externos que debería de tener justamente esa vivienda que se llama democracia representativa. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta primer contextualización, ¿va? ¿Sí? Noel, seguimos adelante, va que va. Bueno, pues ya habíamos dicho entonces que en estos acuerdos internos o estos acuerdos que tienen los países dijeron que tanto Noel, Claudia y Irving, creo, iban a reunirse ellos y cada vez que hubiera dudas, ellos tomaban las decisiones por nosotros y nosotros, ni modo, nos gustara o no, las asumíamos como propias. Por lo tanto, lo que esa corte determinara de la interpretación o los alcances a los tratados internacionales o a la propia Convención Americana, lo asumimos como si nosotros estuviéramos totalmente de acuerdo con ello. Bueno, pues en las distintas maneras de actuar de la Corte, ya dijimos que está el caso contencioso y está la opinión consultiva. Bueno, pues esta herramienta o este instrumento lo utiliza el gobierno de Colombia. Y el gobierno de Colombia le pregunta a la Corte, le pregunta a Noel, a Claudia, a Irving, oigan, primero que nada, fíjense que yo quiero regular el tema o no de la reelección indefinida en el cargo de presidente de la República. Lo primero que quiero que me digan es si la reelección está previsto como un derecho humano autónomo dentro del artículo 23 de la Convención. Primer punto. En caso de que sí sea un derecho humano la reelección, pues quiero que me digan cuál es, o sea, primero de qué está hecho, y luego que me digan cuáles son sus alcances, sus límites, y de qué manera yo puedo regularlo para que no violente el principio de proporcionalidad en la restricción o la relativización de los derechos fundamentales, que en este caso se trataría de la reelección, ¿no? Entonces, así como el derecho a votar no es absoluto porque está restringido a la edad, por ejemplo, y nuestra edad, digamos, si es un derecho humano, es un derecho que viene desde tu nacimiento hasta tu muerte. Así que los bebés podrían votar, pero no lo votan porque su derecho está restringido a su edad, a una edad que son 18 años. Si hubiera una regulación que estableciera que son a los 25, está bien, no habría ningún problema, porque es un tema de debate interno, de consumo interno para los mexicanos, y no les importa ni a los argentinos ni a los colombianos, ni a la Corte tampoco. O si, ¿qué te parece, José Alberto, que lo bajamos a los 16? El derecho a votar. Si la ley trans de los niños es a partir de los 12 a los 14 años, ya pueden decidir si quieren recibir hormonas para cambiar de sexo, bueno, pues yo creo que de los 16 podría ser, ¿no? Aunque yo siempre he sostenido que el voto en México debería de implementarse a partir de los 23 años. Si hay tiempo, regresaré y les explicaré el por qué, si hay tiempo, ¿no? Así que ahí, me recuerdan porque si no luego se me olvida. Bueno, pues entonces decíamos que este tema de la reelección, el gobierno de Colombia pues está muy interesado primero que nada en que se echen un busito, Noel, Irving y Clau, en ese artículo 23 o en otros tratados internacionales y vean si ya se reconoció como un derecho humano autónomo o es derivado o de qué va. Y en caso de que así sea, ¿cuáles serían los alcances para restringir ese derecho? Por ejemplo, ¿a cuántas reelecciones, Isela, nos podríamos enfocar? O sea, si fuera un derecho humano,
¿Tú cuántos periodos crees que sería suficiente, adecuado que una persona se reelija? Considero, maestro, que no es buena la reelección, la verdad. Pero eso no estamos preguntando. A ver. No, vamos a suponer que en el argumento de que sí es un derecho humano, vamos a poner ese argumento, supongamos, sin conceder, que es un derecho humano, y todos los derechos humanos, o la mayoría, salvo la dignidad humana, se puede limitar, se puede restringir bajo un test de proporcionalidad. Y decíamos, si el derecho a votar se limita a la edad, es decir, hasta que no tengas 18 no puedes votar. Es una restricción. Entonces, ¿cuántos periodos se te harían de reelección, se te harían lógicos antes de que entre, digamos, la limitante? Uno solo. Sí. ¿Por qué? Considero que el periodo de reelección, pues, sería bastante, ¿no? Bastante uno para Porque, darle por ejemplo, continuidad. aquí en México tenemos el tema de los diputados, ¿no? Se pueden reelegir hasta por 2 periodos. Así es. ¿O 3? ¿Cuántos son? ¿Hasta por cuántos años? Porque los senadores son por otro periodo, ¿no? Hasta 12 años. Para mí sería nada más, perdón, pero para mí sería un periodo. Bueno, pues aquí habría que, digamos, la visión que tiene Isela es de una limitante muy fuerte, y tendría que justificar el por qué un periodo sería máximo, ¿no? Suficiente, como en Estados Unidos. Solamente te puede reelegir el presidente, solamente se puede reelegir por una sola ocasión. Así es. Bueno, gracias, Isela. Mirna, ¿tienes acceso a tu micrófono? Mirna, oye, bueno, vamos a preguntarte otra limitante, si podría existir. ¿Crees que sea adecuado, por ejemplo, para la reelección, que se prohíba la reelección inmediata? ¿A qué voy? Que tendrías que dejar pasar un periodo para volver a competir. Por ejemplo, en el caso del gobierno, de la presidencia de Estados Unidos, por ejemplo, digamos que ahorita, si quisiera reelegirse Biden, tendría que dejar descansar este periodo y volverlo a intentar. Es decir, podemos generar una limitante en cuanto a que no haya una continuidad en el cargo, sino hay un espacio y luego ya tienes oportunidad de reelegirte. Y como dice Isela, y nada más una vez, vamos a suponer, estamos creando ahorita nuestra norma. ¿Te parecería correcto esa limitante o tú estarías de acuerdo que fuera continuada, inmediata, su reelección? Pues puede ser inmediata, porque si es un derecho humano, puede ser inmediata. Pero acuérdate que los derechos humanos no son absolutos y estamos justificando las restricciones o los limitantes. Ya Isela nos dijo 1 y ella justificaría. Vamos a suponer que es 1. Ahora la pregunta que te hacemos a ti es, si tú crees que es demasiado, digamos, estricto el que tengas que descansar un periodo y luego ya intentes tu reelección. No, yo considero que puede ser inmediata. O sea. ¿Tú dirías que debería ser inmediata? Sí. Ok. Oye, y fíjate que este gobierno que estamos nosotros teniendo de presidencia de la República, de este país que estamos inventando, es de 10 años. El periodo constitucional es de 10 años. Y Isela nos dice que otro periodo más, o sea que hasta 20 años se podría reelegir. Yo no sé si esa risa es como decir, no, ya es mucho. Okay. Bueno, creo que, si hablamos específicamente del gobierno actual, no, de un país que inventamos, bueno, independientemente, sí me ha tocado, en algún municipio,
pero hablando municipal, pero ya hablando a nivel federal, creo que sí es demasiado. Y digo, habría que ver cómo fue su trabajo, cómo se desenvolvió para considerarlo, pero creo que pues es su derecho. Muy bien, gracias, Mirla. Adelante, Clau. Es que está bien interesante, porque lo que usted dice es cierto. O sea, a ver, en nuestro sistema sí existe la reelección, solo que para algunos cargos, no para todos. Senadurías, ayuntamientos, bueno, empecemos por el local. Ayuntamientos, siempre y cuando la prolongación o la continuidad sea de 3 años, y pueden hasta 12, porque son 4, si no estoy equivocando, ¿no? En el caso de los diputados sale exactamente lo mismo, sean locales o sean federales. Senadores es solamente por un periodo, porque la limitante, como usted dice, son 12 años. Ojo, para gobernaturas y para presidencia no hay reelección. Está bien interesante porque eso depende del sistema, como bien dice, electoral de cada estado, ¿no? En Estados Unidos sí se echan un periodo hasta de 8 años, o sea, 4, y si son reelectos otros 4, son 8, ¿no? En nuestro país no existe esa figura de reelección. De hecho, en algún momento, más allá del presidente y el partido, mis respetos, él no solo no habló de reelección, él habló de una extensión del mandato, que eso está todavía más de la fregada, ¿no? ¿Por qué? Porque una extensión de mandato no implica volver a un ejercicio democrático. Al final, una reelección, en la mayoría de los estados, implica que tengo que volver a combatir, o sea, tengo que volver a contender, gracias, para ver si el pueblo, en base a mi trabajo, ¿no? Quiere que esté otro periodo. Ellos tenían la idea, y gracias a Dios alguien se las quitó, o no sé si vieron que era un poquito absurdo, de extender. Es decir, pues ya estuve 6 años, bueno, vamos a extenderle otros 2, ¿no? Sin que se tome el sentido de la reelección. Algo muy similar, lo pongo entre comillas, con lo que pasó la semana pasada en Sala Superior, donde dieron los magistrados el sentido, o sea, al final del día es una extensión de una renovación, ¿no? Una prórroga, ¿no? No me acuerdo exactamente el artículo tercero transitorio, así lo refería, y entonces se quedan otro año más. Yo creo, o estar bien equivocada, podríamos ir a la reelección en las figuras de gubernatura y de presidencia. Ups, yo creo que sí, pero entonces limitarlo a un ejercicio de 4 años. De hecho, vi a un senador, no me acuerdo ahorita, con Adela Micha, que me gustó, o sea, me llamó la atención, se me hizo interesante. Decía, ¿por qué no vamos a una reforma constitucional donde el periodo sea 4 años, como los gringos, ¿no? Y una posible reelección de otros 4 años. Porque siempre la excusa cuando han tratado de meter constitucionalmente la reelección ha sido, es que en 6 años es muy poquito tiempo para ver resultados. Pero aparte aclarar, a ver, reelección, pero te tienes que volver a ir a pie, a buscar el voto, no una extensión, porque una extensión a mí se me hace una trampa. ¿Sí me explicó? Una trampa jurídica donde pues yo meto una extensión y me voy de extensión en extensión, si no tengo una limitante, como bien decía, maestro. Claro. Si fuese una reelección, entonces disminuyeles el tiempo. Y entonces te avientas otros 4 años. Eso creo que haría que fuera más fuerte su trabajo y se pongan a chambear. Hasta este momento, ya no en la figura de reelección, ¿verdad? Pero nunca hemos visto a un ex presidente que, habiendo pasado un periodo, porque si no sí sería reelección, ¿no? Se volviera a aventar por la presidencia. En Estados Unidos sí lo vemos, y lo vemos mucho. ¿Por qué? Porque más allá de la reelección, termina su periodo como limitante hasta 8 años, se esperan un mandato de 4 años y vuelven a contender. En México todavía no se ha visto, como tampoco hemos visto a ningún presidente que después de que salió de hayan comprobado o iniciado algún proceso
por corrupción, ¿no? Ujú. Nunca en la vida lo hemos visto. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. Bueno, pues sí, justo fíjense que todo este conjunto de reflexiones va delimitando un poco si es que fuera un derecho humano, ¿correcto? Entonces, el derecho humano tendría que tener una limitante, como dice Isela, por número de periodos. Luego Mirna nos dice, bueno, pero no nada más los periodos, sino también si es un periodo inmediato o tendría que dejar descansar un periodo. Y ahí tenemos ciertas dudas porque habrá alguien que dijera, no, por ejemplo, yo, Rubén, digo, no, que descanse un periodo porque así eliminamos la influencia negativa de su poder, ¿correcto? Porque de la otra manera, pues ejerce el poder aquí tirante y prácticamente podría garantizar que en automático pasara a obtener el triunfo sin que hubiera esta libertad en las urnas, por ejemplo, ¿no? Pero también cuando hicimos la broma de que dura 10 años el periodo del presidente, luego mi rey dijo, oye, espérame, Rubén, ¿no? Luego se molestó, porque entendemos también que hay un periodo racional, razonable, que debe durar el encargo, ¿no? Entonces, así como Claudia sugiere 4 años, a lo mejor otro colega sugiera 10, ¿no? Y entonces 10 más otros 10, pues ya son los 20, ya con eso amarramos prácticamente media vida del servidor público. Entonces, la Corte Interamericana ha hecho este ejercicio que ustedes hicieron. Este ejercicio es decir, ¿cuántos periodos? Y la Corte dijo máximo 2 periodos. Siempre y cuando sea un plazo razonable. Y la razonabilidad hay que entenderla en función de muchos, digamos, de muchas miradas, de muchos, ¿no? Como dicen, bueno, ¿qué tanto puedes desarrollar el trabajo? Bueno, pues 4 años, 5 años, ¿no? Creo que es lo suficiente. Entonces, digamos, la Corte va decantando un poco esta parte de la reelección diciendo, ¿cuántos periodos? 2 máximo. Y que además, pues, no le interesa mucho esta parte de si son inmediatos o no. Es algo que dice, bueno, pues ahí ustedes vayan definiéndolo su tema, ¿no? No es algo que a la Corte le llame mucho la atención en ese tema, pero que sí que sea un plazo razonable, ¿no? Y luego dice, bueno, ahora un poco las dudas existenciales que tenía Claudia Ruiz. ¿Por qué el gobernador y el presidente no tienen esta facilidad de la reelección? Y entonces entran los debates de los jueces interamericanos y entonces dicen, a ver, lo que debemos de observar, entre otras cosas, primero que nada, de un análisis exhaustivo de la convención y de los protocolos adicionales, advertimos que la reelección no es un derecho humano autónomo. Primer punto. En segundo lugar, si no es un derecho autónomo, no tendríamos que estar viendo cuáles deberían de ser la justificación de las restricciones o relativizaciones del ejercicio de ese derecho autónomo, ¿correcto? Sin embargo, este es un derecho, el derecho autónomo es el ejercicio de votar y ser votado, ¿no? Entonces, bajo el tema de ser votado, ese sí es un derecho autónomo. Sobre todo, entonces, aquí vamos a ver cuántas veces te pueden votar. Y entonces, bueno, pues te pueden votar las que tú quieras, pero ya cuando una vez accedes al cargo, dice, solamente podrías hablar que no rompe. Fíjense bien, ya no hablamos de un derecho humano, perdón, sino es una modalidad que impacta la democracia representativa. Y ya vimos que la democracia representativa es de dominio público de todos los países. Entonces, digamos que dentro de las limitantes o afectaciones o modificaciones, relativizaciones del derecho humano a vivir en la democracia representativa, que tiene como elementos, entre otros, además del proceso electoral, la renovación del poder público, la posibilidad de generar alternancia, que el partido que está hoy en el gobierno
en alguna época fue oposición y en otra época fue minoría, pero que los elementos de la democracia representativa le dan la posibilidad de ser gobierno hoy. Con lo cual, cualquier regulación electoral donde termine él abrazando el poder y eliminar a oposición o eliminar a minorías, es una franca violación al derecho humano de toda la colectividad internacional, no de los mexicanos, de toda la colectividad internacional. Luego, entonces, si lo que estamos aquí viendo es los elementos esenciales de la casa, de la construcción de la casa, más la urbanización de la democracia representativa, pues tiene que existir todos estos elementos para darnos cuenta que realmente vivimos en un lugar así, digno de estar ahí, digno de invitar a nuestras familias para que vengan a conocer dónde Chihuahua vivimos. Bueno, pues esta otra parte entonces, donde la Corte dice, no es un derecho humano autónomo, lo cual se traducen en limitaciones al ejercicio de la democracia representativa. A ver, vean este cambio de óptica. Si fuera un derecho humano autónomo, pues la Corte debería de defender la reelección y solamente le importaría ¿a quién? A ese ciudadano y a ese país. Pero desde el momento que dice no es derecho humano, ¿y entonces qué es? Pues es un conjunto de reglas que limita la democracia representativa. Ah, caray. Entonces, si limita ese derecho humano, y ya vimos que democracia representativa también es un derecho humano de toda la comunidad internacional que suscribió, se adhirió a este club de miembros. Por lo tanto, un presidente que quiera establecer normas de su reelección, de entrada está afectando ese derecho internacional de la democracia representativa que dijo no es propio. O sea, no lo reconozco como solo soy su dueño y a mí me... No, en este concierto de acuerdos internacionales del sentido común muy refinado, entonces dice, esto le impacta a todos. No tener un cuate que se está tratando de permanecer en el poder, porque eso rompe el piso mínimo de la democracia representativa, le quita el piso, el techo y las paredes a la casa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, si él fue minoría, después fue oposición y entra al gobierno bajo un sistema democrático, debe de permanecer abiertas estas puertas para que otra minoría que también sea oposición tenga la posibilidad de generar alternancia en el poder. Pero desde el momento en que yo lo cierro y lo abrazo solo para mí, lo que estoy haciendo es rompiendo la casa de la democracia representativa. Y eso tiene un impacto internacional y no solamente para el país que lo logra implementar, ¿no? Desafortunadamente afortunadamente lo que la Corte Interamericana nos recuerda es que pasa aquí como la teoría del gordito en tobogán. Una vez que se suelta, ya no hay nadie que lo detenga. Y entonces el gobierno que entra por un sistema democrático se avienta el tobogán. Y no es que sea como Pinky Cerebro, dominaré el mundo. No. Solito, la inercia, digamos, de las fisuras institucionales, de la ausencia de diques de control del ejercicio del poder, hace que ese gordito en tobogán llegue a la primer bajada o la primer curva. Y ese gobierno que entró por un sistema democrático se empieza a transformar en un sistema autoritario. En la segunda vuelta de la bajada se transforma en un gobierno totalitario. Y en la última termina en una dictadura.
si no logras mantener las paredes de contención del ejercicio del poder, digamos, la historia es cíclica, la historia así se convierte, como si fuera una quinceañera, como si fuera una fiesta de 15 años de una quinceañera, ¿no? Los chambelanes, ¿no?, bailan al son que la nena quiere. La fiesta es como la nena quiere, pero si la nena está aburrida, todos se preguntan, ¿qué le pasa a la nena? No sé. ¿Qué tiene la nena? No sé, ¿no? Y entonces todo el escenario, todos los elementos están dirigidos a una figura central que es la quinceañera. Imaginemos una fiesta de 15 años que dura no un día, que dura una semana, que dura 4 años, una fiesta de 15 años permanente de 4 o de 6 años, o en una extensión de mandato, o en una reelección de 8 o 12 años. ¿Se imaginan si las personas no pudieran salir de esa burbuja? ¿En qué se va a convertir la quinceañera? Bueno, si a alguien le dijo, oye, es que no me gusta cómo me estás viendo, te estás pasando de lanza, no trates así a los meseros, ¿no? Se lo dijo su mejor amiga. ¿Y saben qué le contestó ella? Que le corten la cabeza, ¿no? Como la historia de la Reina Roja. ¿Por qué? No creo que esta chica ni haya dimensionado hasta dónde iba a llegar su poder, simplemente fue la teoría del gordito en tobogán. La falta de controles internos, la falta de contención del poder en un sistema donde todo opera para que luzca la quinceañera. Y entonces, la Corte nos dice algo. Ojo, porque de lo que estamos hablando es de la reelección de la figura central en un sistema, el más importante que tiene, de mayor relevancia que existe, que es el presidencial. O sea, el sistema que más concentra el poder es el presidencial, pero que lo concentra en una persona. A ver, una persona es el sistema presidencial. Ahora, si tus diques de construcción, de contención de ese poder están debilitados, enmohecidos, tienen fracturas, o bien porque los inquilinos que hayas tenido a los lados del poder ejecutivo, como los diputados o como los jueces y magistrados, que son tus vecinos finalmente en este departamento, en este fraccionamiento, ¿no? Si tus vecinos no impermeabilizaron su parte, no sellaron, no le echaron pinturita, no le protegieron, no hicieron cosas por mantener justamente la solidez de sus bases y además se asumieron como vecinos. Y vecinos significa yo no soy tu esclavo, ¿verdad? Pero si la percepción ciudadana que se tiene, por ejemplo, de un poder legislativo, no hablo de una mayoría, digamos, partidista, de un poder legislativo que a su gobernador le dice, oiga, señor gobernador, gracias, ya recibimos su iniciativa, pero aquí la vamos a revisar, ¿eh? Y eso que dice usted, que así debe de pasar, me apena mucho decirle, pero somos un órgano autónomo, ¿no? Y aquí la soberanía decidirá si la pasa o no la pasa y si le hacemos modificaciones. Pero si la percepción ciudadana que tenemos de ese órgano colegiado es que solamente van y levantan la mano y que no le mueven ni una coma a la iniciativa porque, ¿no? Bueno, pues significa que los inquilinos que están en el departamento de junto lo van a dejar hecho una porquería, ¿eh? ¿Saben? Es más, van a dejar las ventanas abiertas, las puertas abiertas, ¿para qué? Pues para que el vecino central se meta cuando quiera, ¿no? Sin problema. Y si del otro lado está el Poder Judicial y la percepción que tiene la ciudadanía es un sometimiento a las decisiones políticas, a la influencia política, pues lo mismo pasa. Entonces, la teoría del gordito en tobogán, de manera natural, esa persona que llegó con las mejores intenciones, en la primera curva se está transformando en un gobierno autoritario y en la segunda totalitario y llegará al final
a una dictadura. Entonces, ¿de qué? Lo que la Corte nos recuerda es que no puede haber una reelección y deberíamos de tener mucha sensibilidad para entender esto en un sistema. El sistema que más concentra poder, abusado, no lo hagas ahí, que es el sistema presidencial. Pero además, el poder se concentra en una sola persona. Ojo, no es darte un balazo en el pie, es hacerte harakiri, ¿no? Es matar tu democracia y matar la democracia, ¿no? Afectar la democracia representativa como derecho humano de todos los pobladores de esta parte del hemisferio del planeta. Y luego dice algo más en la Corte. Y estamos en Latinoamérica. Yo no sé qué tenemos los latinoamericanos, de verdad, que creemos en el Tlatoani, o sea, creemos que una persona tiene que venir a transformar a la humanidad, no un grupo, no un proyecto, no. Y ahí lo ven en las redes sociales. Si ya fueran las elecciones, ¿por qué presidenta votarías? ¿Por A, B, C o D? Si tú fueras presidente, o sea, a ver, yo lo que siempre he dicho, además a mí me parece que en Latinoamérica estamos jugando con fuego todo el tiempo. Porque si nosotros realmente, por alguna cosa muy extraña que yo no identifico, los latinoamericanos creemos que una persona es el hacedor de las ideas, el que va a movernos al mundo, el que va a transformar nuestra vida, no nosotros, ¿eh? No importa que trabajemos, no trabajemos, hagamos maestrías, doctor, no, eso no importa, ¿no? Trabajemos 20 años de nuestra vida, no, estamos confiados en que alguien sí venga a darnos la revelación. Ese alguien estoy casi seguro que subió la montaña donde los dioses tocan la tierra y llegó con una revelación mágica, ¿no? Para nuestra humanidad, es decir, soy su salvador, mexicanos, ¿no? Bueno, pues la Corte no lo recuerda así. Y particularmente este sistema presidencial no es el mismo sistema que tienen en Europa, en Estados Unidos, no. Se viste y se pinta solito el sistema presidencial latinoamericano. Sí, mi señor, no, mi señor, soy tu esclavo, mi señor, ¿no? O sea, del mi señor, no señor, sí señor, oye, eres un güey, sí señor, qué bonito se oye en su boca decir que soy un bruto, ¿no? Y todos nos movemos a la figura de su señor, ¿no? O sea, y caminamos hacia atrás. Ten cuidado, no hables de eso, porque se puede molestar, ¿quién? El Señor, ¿no? Así tenemos esta filosofía, cosmovisión de lo que es este ser holístico, tocado por los dioses, que son los votos ciudadanos. Espérate, güey. O sea, son los votos, ¿no? Es como cualquier pelado, como tú y yo. También va al baño, güey, ¿no? Bueno, pues, esta forma de que tienen los latinoamericanos nos lo recuerda la Corte y nos dice, no lo hagan, salvo que tengan un equilibrio. Y entonces, lo que yo les diría a ustedes por el momento es que prohíban en su Constitución, prohíban en la Constitución la reelección, incluso indefinida, o sea, más clara ni el agua, prohibido en la Constitución. Porque eso ya vimos, no solamente te afecta a ti, a tu país, esto nos interesa a toda nuestra colectividad porque se les van ocurriendo ideas, ¿no? Y esto pasa como dicen el COVID, esto es viral, se contagia el otro país y mira, y ellos, mira, ¿ya viste lo que hicieron? No, bueno, claro, pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros, igual nosotros, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, lo que quiero que vean es que el tema de la reelección no podemos dejar de analizarlo si no tenemos una visión internacional. ¿Por qué? Porque ya no solamente es un derecho que les compete a los mexicanos.
¿Por qué? Porque no es un derecho autónomo, un derecho humano autónomo, porque tampoco es un derecho derivado, más bien son limitaciones que existen justamente al ejercicio de otros derechos humanos que están dentro de la democracia representativa, porque desde el momento que alguien abraza así el poder y establece, como decía Clau, por ejemplo, yo entro y luego busco una extensión de mandato por secula seculorum y heredable además a mi primogénito, bueno, pues ya te convertiste esto en una monarquía. Pues eso rompe con la democracia, ¿no? Rompe con el concepto de república. Y además dice, si en 4 años o en 6 años todo el sistema se acomodó para darle los reflectores, para generarle ese poder de esa figura central en una persona, imagínate lo que va a hacer en 6 años, en 8 años, en 10 años, en 15 o en 20 años. Por supuesto que va a desaparecer a los diputados. Digo, si al principio no los desapareció, bueno, pues ahora seguramente estará buscando una mayoría calificada de los diputados, ¿no? En las próximas elecciones, amenazando a la oposición, quitando todos estos elementos externos. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo tenga miedo, por ejemplo, o reciba la lana, o le abran carpetas, o le guarden carpetas de investigación, etcétera, para controlar las próximas elecciones. Y lo mismo hará con los próximos nombramientos de los órganos autónomos o del Poder Judicial, ¿no? Como tal. Y por lo tanto ya vas a tener la puerta plenamente abierta de los 2 departamentos que son tus vecinos. Pero como el poder es líquido y el poder sigue siendo ambicioso y se sigue moviendo, el poder ya no va a encontrar cabida hacia donde se mueve. Ya, ahí ya está. O sea, ya no le importa mal, ya tiene a los diputados, los tiene a los senadores, tiene a los ministros, tiene a los jueces. ¿A dónde se va a mover? Pues se mueve hacia el frente, al edificio de enfrente, que es la torre de enfrente que se llama los derechos humanos de la sociedad, de su sociedad. Hacia allá empieza a moverse el hongo, la humedad, el líquido se va a empezar a mover para allá. Y entonces sería no difícil que en un par de movimientos controlara, por ejemplo, la natalidad y dijera, pues ¿sabes qué? Que solamente tienes derecho a tener un bebé, los demás me los abortas. O tienes derecho a tener varones, no mujeres, me las abortas, ¿no? Oye, que estás teniendo preferencias sexuales extrañas, ¿qué es eso? No, hombre, estás tocado, güey. No, hombre, que le metan toques eléctricos. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que te gustan de tu mismo sexo? Pues no, güey. Oye, y marihuana, eso ni se diga, eso es del diablo. Y si lo fundo y confundo con la religión, pues también pensar diferente a tu religión es un delito, porque es un agravio al gobierno. Y entonces si tienes un velo mal puesto, vas a la cárcel. Y si tomas alcohol, pues también te vas a la cárcel. Y si robas, te corto las manos, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo la torre de los derechos humanos, que tememos y que la verdad no hemos hecho nada para ganárnosla, simplemente despertamos y ahí estaba en nuestra mesita de noche, estaba nuestra Constitución y nuestra Convención Americana, ¿no? Nos despertamos, como yo hoy, y ahí estaba, y yo no he hecho nada para ganármelos. Pero hay otras generaciones que sí la han tenido que padecer cañón y la siguen padeciendo muy cañón para poder tener pues partecito de eso que nosotros estamos viviendo. Y vean, hoy viene todo un grupo de miles de personas tratando de buscar unas mejores condiciones de vida que no tienen en sus territorios, en sus gobiernos, y están atravesando por México. Y ahí hablamos también de los derechos humanos de los migrantes, por ejemplo. Entonces, hoy en día gente que está a lo mejor a un ladito de nosotros, en la calle, no sabemos lo que está teniendo que padecer para gozar de eso que hoy nos despertamos y ahí estaba. Es más, ni nos volteamos a ver, ahí está, porque sabemos que hay hasta que nos los quiten o hasta que lo modifiquen como tal. Entonces, bueno, ya ahora tenemos un concepto, una reflexión mucho más amplia de lo que es la reelección.
Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer un análisis ya particular justamente de las reglas que tenemos en México para ver cómo afecta este patrimonio cultural de los latinoamericanos que se llama la democracia representativa. Entonces, ¿qué es lo que requiero primero? Saber cuál es el estándar mínimo de la democracia representativa en términos de los tratados internacionales. Segundo, ¿cuáles son estos elementos o factores externos que los países ya se pusieron de acuerdo que deberían de existir para que tu casa no se caiga? ¿De acuerdo? Entonces, si me permiten, voy a abrirles una pequeña presentación, ¿no? Para que lo tengan básicamente, bueno, visualmente a mano. Bueno, creo que más o menos se ve bien, ¿no? Bueno, pues aprovechamos aquí el comercial y promoción de Twitter. Me encuentran como @Rubén Becerra, RB de Victoria, por si quieren sumarse ahí a la comunidad que seguimos integrando para discutir sobre distintos temas internacionales y de la democracia, constitucionales, etcétera, etcétera. Bueno, pues la opinión consultiva que platicamos es la 28 del 21 del 7 de junio de 2021. La opinión consultiva 28/21. Bueno, vamos a la parte que les estaba yo comentando. Ahí los tenemos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos esenciales de la democracia representativa? Este sentido común refinado que platicábamos con José Alberto al principio y con Diana, de qué se pusieron de acuerdo que era lo esencial que debería tener esta casa, esta construcción como una casa. Y lo primero son, bueno, pues es el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El segundo es el acceso al poder. Esto es con esta idea de que primero fuiste minoría, después fuiste oposición, ¿no? Después fuiste a las urnas y el sistema democrático te permitió llegar al poder. Por lo tanto, tienes que dejar abiertas esas mismas condiciones para que otras minorías que serán oposición puedan también acceder al poder, ¿no? Y se dé la alternancia en el ejercicio del poder, la oxigenación y renovación del poder público, ¿correcto? Bajo esa idea es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Es decir, aquí vamos dos elementos transversales sobre los cuales se construye el sistema interamericano de derechos humanos. El respeto a los derechos humanos, primero. El segundo, el respeto al Estado constitucional de derecho, es decir, a sus instituciones, a sus reglas, a su constitución, ¿no? El tercer elemento, pues, es la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, sufragio universal, secreto, como una expresión de la soberanía del pueblo, ¿no? Esto ya nos enfoca realmente, pues, al proceso electoral y sus condiciones. Entonces veremos que es una partecita de la democracia. El cuarto es el régimen plural de partidos políticos. Por ejemplo, si hay una reforma al financiamiento público para limitarlo y que solamente, por ejemplo, haya el privado, pues esto implicaría romper, digamos, este régimen plural de partidos políticos porque tendríamos tal vez a dos que puedan conseguir los recursos para mantenerse como tal y sus campañas, ¿no? Como en Estados Unidos. Entonces,
estamos convirtiendo, si modificamos el financiamiento, en un sistema bipartidista o tripartidista. Mientras sobramos el recurso, vamos a tener la posibilidad de tener un régimen plural de partidos políticos. Pero un régimen plural no significa que sea satélite de un partido hegemónico, ¿verdad? Como pasó muchos años antes. Digamos, esto es la parte virtuosa que debería de tener y no la simulación del cumplimiento. El otro tema tiene que ser la separación e independencia de los poderes públicos. Si no existe alguno de estos, no existe ventanas, techo, casa, no existe nada, ¿no? Ni baño tiene tu casa siquiera, si le quitas alguno de estos elementos. Ahora, la urbanización, llamémosla así, de la democracia representativa, ¿qué requiere? Pues esto del drenaje, agua potable, luminaria, seguridad, ¿no? Transporte público, pues digamos, lo que los países dijeron que lo mínimo que podría tener alrededor de esa casa es transparencia de las actividades del gobierno. Y si no permites que tengas un órgano de transparencia, si de manera directa lo estás afectando para que no puedan sesionar, pues eso prende alertas, ¿no? Segundo, la probidad, pues que habla de la honradez, el reconocimiento de los errores, ¿no? El mea culpa, el corregir las cosas. Pero si estás en un gobierno donde no se reconoce nada, donde no se asume la responsabilidad de nada, donde no se somete, digamos, a estándares de revisión de esa probidad, de esa honestidad, pues lo mismo. Tercero, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Y esto implica, bueno, pues implica, por ejemplo, lo que dice la OEA en algunos temas, es cómo llevas a cabo tus licitaciones. Necesitas tener un gobierno digital ahora, un gobierno abierto que te permita hacer licitaciones públicas, abiertas, ¿no? Que ventiles los contratos que tienes, con quien los tienes y no los guardes durante 5 o 10 años, ¿no? Por ejemplo. El respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Bueno, todos sabemos que en México ser periodista crítico a cualquier gobierno, pues es un riesgo altísimo, ¿no? Así que México, en el concierto de todas las naciones, tiene el número 1 de periodistas asesinados, el lugar número 1 en periodistas asesinados, como tal. Bueno, pues digamos, estas son las condiciones externas en las cuales los países dijeron, esto es lo mínimo que debería de tener digamos, el paisaje de nuestra democracia. Porque si no tienes esto alrededor, digamos, cualquier detallito externo que se te pueda presentar como una pandemia, como, pues no sabemos, ¿no? Como, pues a lo mejor el narcotráfico, el huachicol o algún terremoto, ¿no sabes? Pues tu casa está en altísimo riesgo de colapsar. Evidentemente, si no tienes techo y piso, bueno, pues no estamos hablando de que es tu casa, ¿no? O sea, no es una casa, eso, sabe Dios dónde vives. Vives debajo de un puente con cartones. Bueno, pues sí, pero a lo mejor le pusiste, ¿cómo dicen? Home sweet home, ¿no? Hogar, dulce hogar. Pero oye, güey, pero estás en cartones viviendo debajo de un puente. Pues sí, pero es que pues es lo mínimo, ¿no? Lo que me merezco yo, pues date cuenta, qué bueno que tengo eso, hay otros que ni tienen eso, ¿no? Bueno, pues estos son, digamos, los elementos básicos que debe de tener tanto la construcción interna, justo como la externa. Bueno, pues esta última parte ya nada más es como, esto es parte de una conferencia que tengo, pero normalmente, bueno, lo que la Corte nos dice es, a ver, para que funcione el sistema interamericano de derechos humanos, o sea, para que tenga sentido estos acuerdos que estamos tomando, debe tomarse en consideración un eje, digamos, o 3 ejes transversales, ¿no? Que se van interrelacionando.
Y si el primero de ellos evidentemente, es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Esto significa que todos los días el gobierno despierta y dice, a ver, ¿qué membresía tiene José Alberto del Club de Derechos Humanos? ¿No? Oye, José Alberto, ¿no te gustaría tener la Platinum? Ay, dice José Alberto, pues obvio, sí, o Noel, ¿no? A la oro. ¿Y eso qué significa? Pues que te vamos a dar un upgrade, ¿no? Vamos a avanzarte en cómo podemos maximizar tus derechos humanos. Y entonces el gobierno debería estar preocupado en eso, en cómo hacer para que subamos el color de nuestra membresía de los derechos humanos y no nada más tengamos la membresía básica, sino cómo maximiza, cómo garantiza, cómo interpreta, cómo aplica y sobre todo cómo nos sube al siguiente nivel, como dice el artículo 1 constitucional, cómo generas la progresividad del disfrute del derecho humano. Y el tercer elemento, bueno, ya dijimos, primero los derechos humanos, el segundo, perdón, tiene que ver con el respeto al Estado constitucional de derecho. Si no respetas las reglas, si no respetas las instituciones, si no respetas los resultados, bueno, pues entonces tenemos problemas reales en todo lo que estamos construyendo como comunidad. Y el tercero, la democracia representativa. Así que de nada me serviría volverme a sentar con José Alberto, con Diana, con Claudia, con Irving, ¿no? Oye, vamos a volver a revisar el reglamento de convivencia. Pues de nada sirve. ¿Por qué? Porque Diana no respeta los derechos humanos, José Alberto no respeta las reglas y yo no respeto la democracia representativa. Bueno, pues entonces esto pues no tenemos absolutamente nada. ¿De acuerdo? Así que si no existe uno de estos elementos, no funciona el sistema interamericano de los derechos humanos, por lo tanto, no funciona el acuerdo internacional, ¿no?, diplomático de los estados soberanos. ¿Por qué? Pues porque cada quien hace lo que quiera y entonces vivimos, pues otra vez en la época feudal, ¿no?, donde cada quien se rascará con sus propias uñas, hasta, claro, no venga el más poderoso a invadirlos y después estemos haciendo un llamado a la comunidad internacional, ¿no?, para que nos defienda, ¿no? Como dicen por ahí, este es un llamado a la comunidad internacional, seguramente no dejarán que México, ¿no?, le pase algo grave con la invasión norteamericana, bueno, o francesa, no sé, en cualquier época, de cualquier, como dice cuando leas este tuit, no importa cuando lo leas, siempre aplica. Bueno, pues hasta aquí alguna duda, comentario, inquietud, ¿no? Hasta acá quedó más o menos resuelto el tema. Solamente lo que hay que hacer. Adelante, Noel, por favor. Buenas tardes a todos. Buenos días. Adelante. Yo tengo una duda, creo que ya se la escribí. Sí, el del órgano autónomo, ¿no? Respecto a la autonomía, o sea, ¿qué parámetro es o con qué se compara la autonomía? Porque no entiendo la pregunta que hizo Colombia de si es autónomo respecto a qué, el derecho al voto, ¿no? Si es derecho humano y si es autónomo, pero autonomía respecto a qué. Ya, si la reelección, ojo, si la reelección era un derecho humano autónomo, ¿esto qué significa? Que no está supeditado a otro. Por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho humano autónomo, la libertad de reunión es un derecho humano autónomo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay otro tipo de derechos que derivan o se desprenden por ejemplo, de la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho que tengas por decir algo, a pintar, ¿no? Bueno, pues la manera como tú expresas tu libertad de expresión es parte de ese derecho, ¿no? Pero no es un derecho autónomo como tal, ¿no? Okay, por ejemplo, el derecho a la imagen de una persona es un derecho autónomo. Sí. Yo creo que estaba un poco mal redactada, ¿no?, la consulta, porque si tomamos en cuenta los principios del artículo 1 constitucional que vienen de la Convención Americana, pues la interdependencia y la indivisibilidad, ¿no?, de los derechos humanos. Desde luego que si no hay interdependencia y si no hay indivisibilidad,
pues es obvio, yo creo que por simple lógica no es un derecho humano. Claro. Es cuanto, maestro, muchas gracias. No, al contrario, Noel, bueno, y además, mira, pues sirva aquí sirva tu intervención incluso también para formular una crítica a esa Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque, pues, como todo órgano, tiene también su propio reglamento de actuación, ¿no? Y ese reglamento de actuación empieza a tener, digamos, dudas sobre si también está suscrito, ¿no?, por los países, por el resto de los países, o solamente es dado por ustedes tres o por la propia Corte, ¿no? Entonces, ahí empezamos con un tema. Y la parte de las normas que regulan la opinión consultiva, junto con alguna sentencia, bueno, con alguna resolución o alguna interpretación, pues, ha señalado que tiene posibilidades de reestructurar la pregunta, ¿no? Es decir, como, a ver, pues creo que va por acá. Pero no significa cambiar el sentido total de la pregunta, ¿no? Entonces, digamos, lo que preguntó Colombia aquí era digamos, como la indefinición del cargo, es decir, que una persona un poco como extensión de mandato, como decía Claudio, entras por un periodo de 6 años y te alargas, ¿no? O sea, rompes el sistema constitucional y dices, y ya es indefinido. Esa era realmente la pregunta. Déjenme ver si tengo por acá las preguntas exactas y su corrección. No, creo que lo tengo en otra presentación, pero sí, lo tengo en otra presentación. Bueno, el asunto es que el voto particular que formula uno de los ministros justamente cuestiona, digamos, el propio alcance de las facultades que tiene la propia Corte, ¿no? Para reordenar, reestructurar las preguntas, ¿no? Entonces, en este caso, el voto particular, que también es bien interesante, se lo recomiendo mucho, pues justo lo que dice es que no podía cambiar el sentido de la pregunta a la reelección indefinida, porque eso no fue lo que se le preguntó. En términos generales fue como una extensión de mandato, pero la verdad es que tarde o temprano otra vez iban a formular la pregunta. O sea, no es de que, ya, se acabó tu chance, ya no puedes volver a preguntar. Pues no, ¿verdad? Digo, también entendemos un poco este contexto o este sentido. Pero ahorita, bueno, dando esta revisión de las láminas, me parece importante señalar ya, digamos, por último, esta parte. Yo creo que ya mañana mejor abordamos tema completo que tiene que ver con la representación proporcional, pero nos dice la Corte de manera a conclusión, mira, Dianita, antes de que te me quedes dormida, lo que dice la Corte es lo siguiente: del análisis de esta gran fiesta de los 15 años, ¿no?, que ya platicamos, dice, el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, es decir, movimientos disruptivos que quieran implementar un nuevo esquema de gobierno y que nos lleven a la toma de las armas y a la sangre y a una guerra civil. Dice, por el momento no lo veo en el panorama, ¿no? No se asoma. Sin embargo, lo que más nos preocupa, o sea, el mayor peligro actual es una erosión paulatina de las salvaguardas, de los candados de protección de la democracia, que pueden conducirnos, con la teoría del gordito en el tobogán, a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares. Las salvaguardas democráticas deberían de prever la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Dice máximo 2 y que Dios los bendiga con eso. Lo anterior no implica, un poco en el razonamiento de Claudia, no implica que se deba restringir que otras personas distintas al presidente en ejercicio por su mismo partido, tal, pudieran reelegirse en otro tipo de cargos. O sea, ya no se alcanza a ver, ¿no? Bueno, ¿cuándo sí finalmente
después de todo este tema, José Alberto, regreso contigo ya a la parte final, así como arrancamos, contigo concluimos. ¿Cómo sí podríamos hablar de una reelección con mayor tranquilidad del presidente de la República? ¿Cómo sí? Mira, dice Ramiro que si le extiendes así la mano, que él te hace relevo. Sí, porque no lo escuché, doctor, una disculpa. A ver, Ramiro. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero hacer un comentario general y voy a tratar de atender esto que ahorita está usted preguntando. Creo que justamente no podemos nosotros pensar en este tipo de recetas, al menos una receta general para contextos muy diferentes, inclusive en América Latina. Cada caso creo que es sumamente particular y pensar justamente en una acción que se oriente a permitir a aquellos que ejercen el poder que lo hagan de forma indefinida, pensando que tal vez sus buenas intenciones en un momento dado van a ser, digamos, que las mejores, que se van a orientar a la propia sociedad y no van a tener estas tentativas de concentrar y sobre todo de ejercer el poder tan exacerbadamente como hemos visto, pues es algo prácticamente imposible, sobre todo para contextos muy diversos. Y aquí yo haría la particularidad o la diferenciación tanto con México y los demás países del resto de la región. Yo, justamente atendiendo todo lo que estaba comentando hace un rato, no me atrevería a pensar justamente en dinámicas o en lógicas que vengan inclusive de otras partes del mundo. Pensemos simplemente que este tipo de democracias o esta idea liberal de la democracia pues deriva de algo muy específico que ya usted ya refería. Quitar esa concentración del poder que había en estos individuos que se habían ya ostentado como prácticamente los depositarios divinos o reales del mismo, y estas limitaciones vienen de otra parte inclusive del mundo. Cuando llegamos a esta parte, a esta región, pues vemos esquemas institucionales bastante diferenciados, o sea, ya no son esas limitaciones parlamentarias, sino que se creó algo aquí nuevo, un modelo diferente que también tiene, digamos que, características muy diversas dependiendo del caso que estemos hablando. No es lo mismo el presidencialismo norteamericano que el de México o el de Argentina o el de Venezuela hoy en día. Estamos viendo casos bastante interesantes en sí. Y yo a usted refería a algo, por eso yo no me atrevería a pensar cómo podemos hacer esto de permitirle a alguien que concentre el poder sin que, o que se le permita más bien reelegirse, sin que caiga en esta intención de concentrar el poder. Es que estamos nosotros pensando que solamente aquel que ostenta el Ejecutivo Federal, es el único que cae en estas ambiciones o en estas tentaciones. Y no estamos viendo, por ejemplo, en la parte del legislativo, que ahí también existe esta intención, aún y cuando estemos pensando que hay una pluralidad o una diversidad, pues vemos que cuando cae, como aquí en México hace poco, cuando cae el voto popular en manos de un solo partido, este partido no trabaja a partir de sus individuos, sino que trabaja de manera muy homogénea y tienden muchísimo a justamente actuar de forma bastante coordinada. Yo pensaría que para contextos como los nuestros, la única solución que podemos encontrar y la única manera en la cual podemos permitir este tipo de acciones cuando tengamos una sociedad ya lo bastante madura, cuando existan justamente condiciones de derechos plenos, por ejemplo, que exista la realidad y posibilidad de ejercer un derecho de acceso a la información que sea generalizado y que sea garantizado por el Estado y que no haya ahí ningún tipo de cuestionamiento, es decir, que lleguemos a tener una sociedad con una información perfecta y no con este tipo de asimetrías de información. Cuando veamos que en realidad hay un respeto a todos los derechos humanos de las personas, no solamente que solo unos cuantos los ejerzan o unos cuantos los conozcan. Usted ya refería a unos cuantos, pero por ejemplo, ¿cuántas personas conocen que el derecho al agua es un derecho humano? ¿Y cuántas personas que, por ejemplo, simplemente en Ciudad de México, la alcaldía de Iztapalapa, llevan años y años sin acceder a este derecho humano? ¿Cuántas de esas personas lo ejercen? Cuando entendamos que justamente no son dádivas del Estado, sino que son prerrogativas de todos los individuos y que entonces todos podemos actuar en consonancia y ahora sí, en este actuar haya una extensión hacia lo político y podamos controlar sin que exista ningún riesgo, ningún temor,
pues entonces creo que ahí podemos encontrar una solución. Y usted al que refería por ahí en una de las láminas, creo que me parece fundamental en esta sentencia final que tienen. Creo que la democracia en sí, su propio malestar y su propio riesgo viene desde dentro, de sus entrañas. La democracia tiene justamente en su interior la posibilidad y el problema y peligro de desaparecer en un momento dado, pero por lo mismo de que es tan abierta, tan pluralista y tan amplia. Entonces, si no queremos perder esto, y si no queremos justamente entrar a estadios de certeza que solamente nos dan otro tipo de regímenes, pues más bien hay que educar a la sociedad para que esta sociedad pueda controlar y no tengamos que estar creando diseños institucionales que pensemos que en un momento dado ellos van a ser los que van a controlar el poder, porque en realidad estos vemos que no han funcionado. No creo que funcionen, sobre todo porque cuando siempre hay un mínimo de poder de por medio, va a tender a corromper, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Claro. Así que más bien apostémosle al ciudadano, porque creo que ahí está la respuesta. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. La verdad es que tienes mucha razón en muchos temas, pero digamos, yo tampoco puedo esperarme que lleguen nuevos vecinos ya más maduros, más racionales, ¿no? Pues porque si no será el cuento nunca acabar. O sea, claro que me parece que es un tema que atraviesa por la sociedad, y en la medida en que esta sociedad, como tú bien señalas, esta sociedad no dé un paso al frente y asuma estos vacíos de poder que ha ido dejando conforme ha pasado el tiempo, pues evidentemente va a ser cualquier sistema que tú bien señalas, que se imponga, pues va a fracasar. Regreso a esta lámina, ¿por qué? Porque el último punto que está en azul nos habla de la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, lo que sí se puede hacer ya es establecer un análisis, un observatorio de cómo se encuentran estos diques de contención del ejercicio del poder, ¿no? A partir de lograr tener una mayor solidez en los elementos de construcción de la casa, así como en los elementos externos de la casa. Desde ese primer punto de vista podemos hacer un análisis, ¿no? Un análisis de cómo está la democracia en México bajo los estándares internacionales, y entonces darnos cuenta qué es lo que nos está faltando, dónde la sociedad debe presionar más, porque lo más importante es generar un equilibrio del poder, ¿no? Siempre está, ¿no? Es muy delicado, en cualquier momento se rompe, como dice Ramiro. Si tienes la posibilidad de ejercer, pues lo vas a ejercer, y tiene que haber márgenes de tolerancia también para ese tipo de cosas, pero que haya límites muy claros del cual no puedes rebasar, ¿no? O sea, el hecho de que una autoridad impida el ejercicio de la transparencia de un órgano autónomo, o sea, no es un tema de risa, es un tema que viene a dar una complejidad real, ¿no? No solamente de la actuación, sino también del esquema de transparencia, finalmente, bueno o malo como sea, pero del esquema de transparencia que debe de existir justamente para decir que estamos viviendo en un entorno de la democracia representativa. Pues hasta aquí diría yo, hasta aquí llegaría mi participación de este día. Espero que este conjunto de reflexiones hayan sido de su agrado, de su interés, relevantes para que sigan pues discutiendo sobre estos temas, y no solamente ver cuáles son las fórmulas que nos aplican los diputados, sino al contrario, hacer un análisis de contexto mucho más grande, más importante, en términos de un concierto internacional. Y el día de mañana, la invitación queda abierta, porque me parece que se va a poner bueno esto de la representación proporcional. Les deseo que tengan muy bonita tarde. Gracias por conectarse. Gracias al equipo de la Escuela Judicial por la invitación y por estar al pendiente de nosotros. Muy buenas tardes, maestro. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, maestro. Gracias, hasta luego.